Hola amigos y amigas, bienvenidos a Más Turismo Chino, el espacio que conecta a los turistas chinos con la oferta de los destinos y los profesionales. Hoy tenemos el placer de presentaros a un invitado de lujo, un profesional del mercado chino con una gran experiencia en el mercado turístico del gigante asiático, fruto de la creación de su startup tecnológica ChenSpain, una startup que ha pasado por muchas fases y que ahora y desde hace un tiempo viene aportando soluciones innovadoras y de valor bajo el paraguas de AENA. Ya trabaja con éxito en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Y en las próximas fechas, quién sabe si años, los veremos instalados en cualquier aeropuerto del mundo en los que transiten los ciudadanos y viajeros chinos. Somos Pablo y Lafit Celeste Torices, y hoy estamos encantados de contar en nuestro programa con Lorenzo Palomares, un auténtico emprendedor del mercado chino, reinventándose a sí mismo en multitud de ocasiones durante su trayectoria empresarial y que hoy viene a contarnos en qué anda metido actualmente en ChenSpain. Para que los oyentes puedan ponernos en contexto quién es el invitado de hoy, nos gustaría preguntarte, Lorenzo, ¿quién es Lorenzo Palomares? ¿Por qué decidiste dedicarte al turismo chino? ¿Y cómo fueron tus comienzos? Bueno, lo primero, gracias tanto Pablo como Celeste por invitarme a estar aquí, que con la gente que habéis traído y con otros podcasts que he escuchado es un honor que compartir este espacio con gente parecida. Nada, pues mira, yo realmente empecé con esto del turismo chino por casualidad, porque mi formación nada tiene que ver ni con turismo, ni con desarrollo tecnológico, ni con nada de esto. Yo estudié química cuando terminé el instituto, nunca he trabajado de esto y realmente mi carrera profesional ha sido trabajar de músico casi siempre. Estudié el Conservatorio Superior de Jazz, toco la batería y es de lo que he trabajado, tocando cualquier estilo y tal, pero vamos, nada que ver con turismo ni con China. Lo que pasa es que en el año 2013 empecé a estudiar el grado en estudios de Asia Oriental y pensé que era una buena opción para acabar haciendo algo tanto con turismo como con tecnología. Estaba un poco empezando a ser masivo el concepto de las startups el turismo chino era más o menos reciente, o sea, así como tendencia. Entonces fue casualidad, tampoco sabíamos demasiado y bueno, decidimos emprender en el sector un poco de rebote y luego es cierto que en los casi 10 años que llevamos ya hemos aprendido mucho de esto. Te encuentras actualmente trabajando en el proyecto de ChenSpain y bajo el desarrollo de HiChina by AENA. ¿Podrías contarnos en qué consiste ChenSpain, en primer lugar, y cuál es el objetivo de la app HiChina y cómo está compuesta la misma? Pues mira, nosotros como empresa, cuando empezamos en 2015, como os comento, la idea que teníamos era básicamente intentar que los turistas chinos vinieran a España. Todo esto ni con tecnología ni con nada muy disruptivo. Simplemente dijimos, vamos a hacer algo para una especie de agencia local para traer turistas chinos aquí. Empezamos luego a cambiar cuando empezamos a entender cómo funcionaba la tecnología, todo el tema de las startups, del mundillo este. Y entonces decidimos convertirnos más en una empresa tecnológica en lugar de una agencia de viajes. Y empezamos haciendo un recomendador de viajes que lo que hacía era que un turista chino con una serie de parámetros pudiera elegir recibir la recomendación de viaje más adecuada a sus características. Por ejemplo, si alguien nos decía, me gusta el fútbol, tengo 2 hijos, me quiero gastar un precio de 3.000 euros por persona y vengo de Chengdu. Teníamos un sistema hecho que lo que permitía es que el turista recibiera una recomendación de viaje y si quería la pagara y recibiera todos los tickets, etcétera. Eso fue nuestro modelo inicial y funcionaba porque al final el turista chino, lo que nosotros veíamos en esto es que no es tan fácil que una persona sepa qué quiere ver y supongo que si lo vemos al revés lo entendemos fácil. O sea, si a cualquiera de nosotros nos preguntan qué quiere ver en Nepal o en Mongolia, es que no sabemos ni lo que hay en Nepal y en Mongolia, seguramente. Entonces, al final, si tú le dices, vale, como te gusta la gastronomía, te voy a llevar a esta zona, como te gusta el deporte, te voy a llevar a ver esto que es el deporte típico, y como tienes un niño, te voy a llevar a estos parques, ese era un poco el concepto con el que empezamos. Y así estuvimos varios años con un modelo de negocio que funcionaba aceptablemente bien, solo que es difícil de escalar, porque al final vender viajes completos, que era lo que hacíamos, al final la excusa del recomendador era que el turista nos comprara un viaje completo.
O sea, eso realmente lo que se convertía era en que alguien te compraba 40 entradas, incluyendo guías, museos, restaurantes, como 40 ítems. ¿Qué pasó? Que vimos que eso era difícil de escalar, entonces empezamos a hacer aplicaciones para terceros. Es decir, dijimos, si sabemos cómo llegar al turista chino y sabemos lo que busca, vamos a montar aplicaciones para que lo usen, por ejemplo, cadenas hoteleras. Entonces empezamos a hacer aplicaciones para que cadenas hoteleras pudieran vender más a los turistas chinos que estaban allí en su hotel o incluso en origen. Y esto fue lo que pensábamos que era más fácil de escalar y de hecho llegamos a acuerdos con algunas cadenas hoteleras españolas grandes. Y el concepto era el que os digo, que con un QR en la recepción pudieras vender todos los servicios tanto de dentro del hotel como de la cercanía de ese establecimiento. Y ese modelo de negocio es mucho más fácil de escalar porque al final tú solo tienes que poner una tecnología y es lo único que tú gestionas. El resto al final los clientes no son tuyos, tú no los captas, tú no tienes que gastarte dinero en buscadores en China. Y ese es el segundo modelo que tuvimos. Y vino la pandemia y entonces estuvimos 2 años básicamente en modo supervivencia, haciendo nada, porque desde final de 2019 hasta que se reactivó el turismo chino no había negocio, era imposible hablarle a nadie de China con la incertidumbre que había. Y en esa tuvimos la suerte de que AENA, que bueno, para los que no conozcan, es la empresa pública española que gestiona los aeropuertos nacionales, todos los aeropuertos de España, menos alguno que hay privado, y además algún aeropuerto internacional, como Luton en Londres, por ejemplo. Sacó un programa para trabajar con startups. Y en ese programa para trabajar con startups, que se llama AENA Ventures, entramos en la parte de mejora de experiencia del pasajero. Y un poco el objetivo que tenía AENA era que alguien le hiciera una propuesta para hacer que los turistas en general que pasan por los aeropuertos tuvieran una mejor experiencia. Nosotros presentamos una propuesta para mejorar lo de los turistas chinos, lo hicimos y el proyecto consistía en montar un ecosistema digital para que los turistas chinos pudieran tanto mejorar su experiencia en el aeropuerto a la hora de recibir información como hacer al final compras de manera más eficiente. Y esto implica pues un montón de herramientas que luego si queréis os cuento en más detalle, más todo lo que implica redes sociales, acuerdos, partnership con empresas, para que al final, resumiendo mucho, es que el turista tenga una aplicación en la que puede encontrar cualquier cosa, tanto dentro como fuera de un aeropuerto, y pueda acceder a información o hacer una transacción sin cambiar sus hábitos de consumo en origen, o sea, pagando con la pasarela china, viendo la información en su idioma, recibiendo el ticket de compra de la misma manera que lo recibiría en China, etcétera. Esa es un poco la idea del proyecto. Como bien has dicho, el mercado chino turístico es un mercado con muchísimo potencial, pero aún en fase de desarrollo. Vemos que todavía existen muchos océanos azules en los que adentrarse, ¿no? En cuanto a creación de ideas y proyectos. ¿Cuál es la actual propuesta de valor de China Spain, como has hablado, respecto a los viajeros chinos que llegan a los aeropuertos? ¿Cuál es vuestro principal punto de diferenciación con respecto a otras marcas tecnológicas que puedan operar? ¿Y hacia dónde crees que irá vuestro proyecto de aplicación china en infraestructuras aeroportuarias? Pues mira, lo que dices primero del turismo chino que está en fase incipiente, o sea, para que te hagas una idea, en 2004 venían a España unos 20.000 turistas chinos. Ahora están llegando, o sea, antes de la pandemia llegaron como entre 700 y 800.000. Sabes que las cifras nunca son exactas en esto porque no es fácil medir realmente por dónde entra un turista chino, si por visados, si por consumo en la tarjeta. No es fácil de saber la cifra exacta, pero en torno a 800.000. Que lo que se dice siempre, si comparas con España o Italia, que están recibiendo 3 millones, estamos como muy lejos, sobre todo siendo España el segundo turístico del mundo por recepción de turistas. O sea, no tenemos nuestra posición natural no es esta. Deberíamos recibir bastantes más. Eso es lo primero. Entonces, lo que me preguntas de cuál es nuestro valor diferencial o qué estamos haciendo con aeropuertos. A ver, ahora hay una cosa clara, que la única empresa que está trabajando en esto con AENA somos nosotros. O sea, a nivel de hacer cosas desde un aeropuerto, somos la única empresa que lo está haciendo. La principal ventaja que tiene es que tener a una empresa como AENA detrás, que al final que una empresa pública y tan grande se meta en esto y a trabajar con startup tiene un valor que hay que dárselo, porque las empresas grandes normalmente no arriesgan tanto y, o sea, es una valentía que al final AENA haya decidido involucrarse en esto con startup y mejorar procesos que seguramente no podría mejorar de otra forma. Y esto al final lo que implica es que
la capacidad que tiene una empresa tan grande y que tiene una posición de dominio en aeropuertos, que al ser la única empresa que gestiona esto, es que puedas hacer una gran aplicación. Imaginad que hacemos una especie de aplicación que aglutina a todo el mundo, que permite que cualquier comercio, cualquier establecimiento, cualquier museo, cualquier ciudad pueda estar ahí integrado. Si alguien lo puede hacer, es una empresa como Aena, a través nuestra o a través de quien lo hiciera, pero quiero decir, el respaldo de una empresa tan grande permite hacer esto. Y como valor diferencial, es lo que os digo, que ha habido propuestas, ha habido intentos de hacer aplicaciones o hacer ecosistemas para los turistas chinos, pero pasan dos cosas. Por un lado están las empresas chinas, pues tipo Ctrip, tipo Meituan, tipo cualquiera que os imaginéis, haciendo cosas, pero fuera de China realmente son muy pequeñas, o sea, no son nadie. O sea, por muy grandes que sean, una empresa como Ctrip en España no lo tiene tan fácil, siendo posiblemente la mayor empresa turística del mundo o de las mayores. Y eso pasa para cualquiera que os imaginéis, Alipay, WeChat, UnionPay, tienen ese problema. Con empresas españolas o empresas no chinas que han intentado cosas, pues al final son pequeñas aplicaciones intentando remar para captar clientes, para intentar tener una cuota de mercado, pero sin un respaldo grande de una multinacional o de una empresa pública o algo así, que es lo que creo que cambia ahora, que Aena como empresa que no solo quiere monetizar, sino que también quiere ayudar a que la experiencia del pasajero chino sea mucho mejor y que nos perciban como país de una manera mucho más adecuada, tiene que ser una empresa de este tamaño. Y nuestro objetivo al final es el proyecto que estamos haciendo con Aena, que ya os digo, Aena son todos los aeropuertos españoles más algunos fuera, pero realmente los chinos entran por Madrid y Barcelona, con lo cual vamos a imaginar que esto solo afecta a estos dos aeropuertos. Nuestro objetivo es intentar hacer un crecimiento parecido en otros mercados. Es cierto que el mercado español, además de que creemos que hay un hueco grande entre la posición que tenemos y lo que los turistas chinos, o sea, la posición que nos correspondería con los turistas chinos, también tiene un punto de ilusión. O sea, nosotros llevamos aquí muchos años trabajando en este mercado y que España crezca en recepción de turistas chinos, que el gasto se incremente, que la percepción de España sea mejor, pues también nos motiva. Pero el objetivo es intentar hacer lo mismo o replicar modelos parecidos en otros países, sobre todo sur de Europa, que son los que tienen problemas muy parecidos a nosotros, o sea, Portugal, Italia, no sé, Grecia, son países parecidos, y luego los grandes mercados europeos son Italia y Francia sin ninguna duda. Lo que pasa es que ahí ya hacen las cosas mejor, llevan más tiempo haciendo cosas y aunque no tienen una especie de empresa grande que gestiona los turistas chinos, lo han hecho mejor como país y por eso tienen cifras 3 o 4 veces mayores que las que tiene España. Respecto al Customer Journey, porque claro, el Customer Journey Map del viajero chino es muy amplio, pero concretamente con respecto a los aeropuertos internacionales, en este caso españoles, ¿cuál crees que son las principales dificultades que enfrenta el viajero chino al aterrizar en un aeropuerto? ¿Qué necesidades crees o ves que haya identificado en esa experiencia? ¿Y de qué manera HiChina lograría mejorar la experiencia del usuario y, bueno, qué le ofrece al turista chino o viajero que la utilice? Pues mira, a nivel de dificultades, a ver, el viajero chino tiene varias dificultades en general cuando sale de China. La primera es una cuestión de, primero, si tiene una imagen construida del destino al que va. O sea, España como país tiene un problema para el chino, que es que no estamos en su radar. O sea, al final el turista chino puede imaginarse Francia como lo que es París o Roma por el tipo de comida, pero España ni siquiera tiene una imagen súper definida de lo que somos. Y pasa con cualquier turista no, lo que llaman de mercados lejanos. Entonces, para el turista chino, España es una especie de destino exótico, ¿sabes? Que valoran nuestro estilo de vida y esto. Entonces, la primera es que nos conozcan. O sea, que nos conozcan y que entienda el valor que tiene España, que eso no lo tiene. Y quizá ahí Barcelona como ciudad sí que tiene cierto posicionamiento, pero en general no estamos bien posicionados. Eso es el primer problema, que no nos conocen. Luego, pensando en el turista, cuando el turista llega aquí, tiene problemas como que no tiene internet en el móvil, que no conoce el idioma, que a lo mejor no tiene una forma de pago que aquí se admita, que no entiende ciertas formas de uso. Por ejemplo, yo qué sé, si tienes que hacer un vuelo con escala, no sabes lo que tienen que hacer. Si tienes que hacer devolución del IVA en un aeropuerto o fuera de aeropuerto, no sabes cómo hacerlo. O sea, tiene que cambiar mucho sus hábitos de comportamiento con respecto a lo que hace en China. Y no solo un problema idiomático. Y esto lo sabe cualquiera que haya ido a China siendo occidental. Cualquiera que vaya a China
Llegas allí, no te funciona el móvil, no puedes abrir el mail, no te funciona Google Maps. Entonces, esos problemas los tiene el chino al revés. Y luego eso, hay problemas culturales, o sea, de lo que es para nosotros una falta de respeto o yo qué sé, o entender la jerarquía, pues para el turista chino a veces es difuso porque no somos culturalmente muy parecidos. Entonces, hay problemas logísticos, por decirlo de esta manera. Y luego, al final lo que intentamos desde el aeropuerto es el principal punto de entrada. Lo que interesa es que el turista chino perciba, vale, aquí tengo una especie de soporte si necesito algo. Y eso es, desde que llego, imaginad que el turista chino dice, vale, me han perdido la maleta, ¿qué tengo que hacer? Quiero coger un taxi, ¿dónde tendría que ir? Quiero reservar una entrada de algo, ¿qué tendría que hacer? O sea, esto no es tan trivial, aunque lo parezca, porque sí hay pasarelas chinas, que hay plataformas chinas que hacen esto, pero no es tan sencillo cuando llegas a un destino internacional a hacer esto. Entonces, el aeropuerto como punto de entrada tiene mucha capacidad de generar una buena imagen y una imagen de seguridad y una imagen de sitio amigable con el turista chino, que esa es la primera de las cosas. Y entonces nosotros, como empresa que trabaja con AENA, tenemos dos objetivos. El primero es que el turista chino tenga un sitio al que acudir en el que se sienta entendido, o sea, que pueda acceder a información de cualquier cosa práctica que pueda necesitar, lo que os digo, desde cómo cojo el transporte, qué hago si me piden documentación, qué tendría que hacer, cómo hago devolución de IVA, o sea, información pública de la que tiene cualquier aeropuerto. Y luego, además, por supuesto, que el cliente compre más cosas y de una manera más adecuada a lo que está buscando. O sea, imaginad que nosotros estamos trabajando en cosas como, yo qué sé, si el turista chino sabemos que le gusta un determinado tipo de cosmético, pues que pueda recibir ese tipo de producto en un aeropuerto o en cualquier tienda que esté vinculada a la aplicación que estamos haciendo para AENA. Pero se trata de acercarnos culturalmente a lo que va buscando, intentar predecir comportamientos e intentar resolver aquellos inconvenientes que puede tener cualquier turista cuando va a un destino que no es el suyo y que culturalmente es un poco distante. Así que al final, pensad que es como una aplicación en la que el turista chino quisiera tener, pudiera tener ahí la referencia de, oye, si necesito algo, sé que aquí lo tengo. Tanto a nivel informativo como a nivel transaccional, como a nivel de recibir respaldo en algún sitio. Entonces, esa es un poco la experiencia que estamos intentando hacer desde la aplicación de HiChina. Has descrito muy bien el desconocimiento que existe, aunque parezca que no, sobre España en China, porque, bueno, existe eso, la idea exótica de que España, la paella, ciertas ideas sin aisladas, por ejemplo, el Barcelona, el fútbol, los toros, pero como global, como país, no tenemos una imagen definida, ¿no? Hay conceptos ahí aislados, pero no un mapa compuesto de lo que es España. En cuanto a puntos de contacto que tiene el viajero chino con respecto al aeropuerto, ¿de qué nos podrías hablar de la aplicación HiChina? ¿En dónde tiene puntos de contacto HiChina con el viajero chino o el viajero chino con vuestra aplicación? ¿Cómo conseguís interactuar con el viajero chino en la aplicación? ¿Y dónde se encuentra todo este tipo de información en los aeropuertos una vez llegados los viajeros chinos a ellos? Pues mira, aquí la estrategia va por varios frentes. O sea, nosotros entendemos que el pasajero chino tiene como 3 fases de posible contacto. En origen, entendiendo en origen como la persona que ha decidido que va a viajar a España y no tiene nada. O sea, no tiene el billete de avión, no tiene nada. O bueno, como mucho tiene el billete de avión o el visado, pero está en China y todavía no ha viajado. Y ahí el turista tiene un dinero disponible, ¿no? 5.000 euros, por poner un ejemplo más o menos cercano a la realidad. Luego el otro punto de contacto es cuando el cliente aterriza. Cuando el cliente aterriza ya se ha gastado algo en China, o sea, ya ha comprado el vuelo, ya se ha hecho el visado y a lo mejor tiene reservas de varios hoteles, pero en ese punto el cliente no tiene, o sea, todavía no ha decidido muchas de las cosas que va a hacer en el destino. Y el otro punto de contacto es cuando se vuelve. O sea, ya el cliente ha estado 10 días en España. De media nosotros teníamos estadísticas que eran 10,1 días en España y se va a volver. Vale, entonces en esas 3 fases tenemos diferentes puntos de contacto en los que estamos trabajando. En primer lugar, la idea es que aquí el turista chino lo conozca en origen. Y para esto estamos haciendo tanto estrategia en redes sociales, las típicas redes sociales chinas que todo el mundo que sabe un poco de esto conoce, WeChat, Xiaohongshu, Weibo, Douyin, en fin, el Instagram chino, el Twitter chino, el
el WhatsApp chino que llaman a WeChat, aunque es muy desacertado, pero bueno, esta es un poco la idea, para que nos conozcan en origen y además parte B2B, o sea, intentar con acuerdos con agencias que al final prescriban que nosotros somos una ayuda para ellos, o sea, que nosotros para el turista chino que venga, si acude a cualquiera de los servicios que ponen a su disposición, va a recibir una mejor experiencia. Eso sería la parte de conocimiento en origen. Luego, cuando el cliente aterriza, aquí lo que hacemos es poner en las pantallas digitales de los aeropuertos información de aquí tienes esta app disponible en la que tienes acceso a información aeroportuaria o descuentos, promociones o lo que se nos ocurra. Y ahí ponemos pantallas digitales en los aeropuertos que se llaman MUPIs o SIPAs, que son todos los soportes que podéis ver que hay con pantallas cuando vas pasando por el aeropuerto, pero incluso estamos trabajando en cosas como cuando alguien se conecta al wifi del aeropuerto, en el idioma chino, el mensaje que te llegue de bienvenida es como de, oye, que sepas que aquí, además de agradecerte que vengas a nuestro país, tienes acceso a información sobre el aeropuerto. Y ahí, por ejemplo, puedes tener un enlace que te lleve a la aplicación. También estamos haciendo cosas, yo que sé, en las pantallas de las recogidas de maletas, en ese punto, ¿qué necesidad puede tener el cliente? ¿Necesidad de transporte? Pues intentar ofrecerle las opciones que tiene el aeropuerto como medios de transporte para llegar a la ciudad. Eso sería en el punto en el que el cliente llega. Y luego, cuando el cliente se vuelve, hacemos un poco parecido. O sea, desde la cola de facturación hasta cualquier estrategia que se nos ocurra para intentar que el cliente, antes de irse, haga las últimas compras en el aeropuerto, pueda acceder a una sala VIP para estar, por ejemplo, las últimas 4 horas de su viaje de manera más cómoda. Entonces, hay varios puntos de contacto, como os decía, y tiene una estrategia tanto física como digital. Y en esto estamos trabajando en cada punto del cliente, cómo se lo mostramos de la manera más eficiente y cómo lo hacemos tanto en parte B2C como en parte B2B. Entonces, es una estrategia como global que incluye muchas posibles formas de contacto con el pasajero. Esta primera parte ha sido totalmente inspiradora. Yo creo que has dado una auténtica masterclass de lo que hace falta en España. Ahora en la segunda parte habrá otras 5 cuestiones relevantes al mercado chino en cuanto a vuestra propuesta de valor y vuestra iniciativa con AENA. Y en este caso, aquí entra mi compañera Celeste, que te va a hacer 5 preguntas igualmente y seguramente muchas de ellas más interesantes. Celeste, ¿te parece comentarle las 5 últimas preguntas? Claro, Pablo. Bueno, aquí seguimos. Primero que nada, Lorenzo, agradecerte nuevamente la participación. Hasta ahora, la verdad que estamos aprendiendo muchísimo y estás dándonos un montón de información muy clara acerca del proyecto y de lo que es en general el turismo chino en España. Así que, continuando un poco más sobre el mercado chino, consultarte si la app Hi China está diseñada específicamente para un perfil particular de turista chino, ya sea viajes en grupo, millennial, familias, negocios, o abarca una audiencia más amplia que incluya prácticamente cualquier tipo de turista. Es decir, ¿hay una microsegmentación del mercado o se dirige al público general? Pues mira, de esto que preguntas, a ver, el perfil de turista chino que viaja ha cambiado mucho en los últimos años y muy rápido. O sea, la gente piensa que el turista chino viaja en grupo, y la realidad es que la estadística dice que el turista chino viaja cada vez más de manera individual. O sea, más o menos debe estar, ahora no lo sé porque son datos prepandemia, pero 70% individual, 30% en grupo. Ese es el perfil más o menos que hay ahora. Y esto suele ser lo que pasa cuando el mercado va madurando. Cuanto más maduro es, más libre viaja la gente. Entonces, en este caso, hay varias cuestiones a tener en cuenta. La primera es que el turista que viaja en grupo normalmente es difícil de captar porque viene con todo hecho. Al final una agencia en origen es la que le ha vendido todo, vienen en un grupo, tienen ahí a un tour leader que es el que les hace la ayuda en el aeropuerto, esos acaban en un autobús que van a no sé dónde. Entonces ese cliente realmente no es el mejor, por lo que os digo, y además por nivel de gasto y por un poco cómo actúan no es el perfecto. Nosotros vamos más a por individuales, aunque en realidad lo que digo, la aplicación no separa como viajes para decirte una promoción o no. La cuestión es que el perfil de turista que viaja solo suele ser, aunque cada vez es más amplio, suele ser gente de mediana edad, entendiendo esto como entre los 30 y los 50, ese perfil. Aunque cada vez hay gente más joven y cada vez hay más gente más mayor que también viaja, por ejemplo, jubilados que viajan solos. Porque una de las cosas que a veces se dice del turista chino es que no viaja solo porque no habla inglés, pero que esto, o sea, eso se ha quedado antiguo ya porque los turistas
chinos de 30 años hablan mejor inglés que nosotros. Entonces, eso es también un tópico que un poco se está eliminando. Entonces, realmente la aplicación va pensada para cualquiera, sobre todo la parte de ayuda al pasajero. Al final, pensad que una persona sepa dónde está su maleta o cuál es su puerta de embarque, eso puede ser una información útil para cualquiera. Lo que pasa es que si vas en grupo, eso ya se presupone que te lo va a hacer alguien o te va a ayudar alguien. Entonces, va más dirigido a individuales, y normalmente el perfil de turista que nosotros solíamos captar con estas estrategias era un perfil de clase media alta media, que tiene una serie de peculiaridades diferentes a lo que sería una clase media europea o española en este caso. Así que no hay segmentación como tal, lo que pasa es que esto siempre al final es más fácil captar un tipo de cliente que otro, aunque no sea el objetivo, sea captar a cualquiera. Y ahondando un poco en su modelo de negocio tecnológico, ¿han pensado incrementar el Customer Journey del turista chino al que se dirigen, incluyendo además acuerdos con aerolíneas y agencias de viaje? ¿O en su ADN está como principal objetivo mejorar la experiencia dentro de los aeropuertos españoles? Y después de los aeropuertos, ¿tienen proyectos piloto en otros países o en otro tipo de servicios, como promocionarse, por ejemplo, en hoteles, en atractivos turísticos o quizás restaurantes? Pues mira, nosotros antes de tener a AENA como cliente, realmente estábamos haciendo algo muy parecido, y nuestros clientes eran restaurantes, hoteles, museos, que lo siguen siendo. Aquí lo que cambia es que en lugar de tener, imaginad, muchas aplicaciones que compiten entre sí, tienes una única, que es una aplicación grande en la que luego es una especie de contenedor de servicios como los que estás comentando. O sea, el objetivo para nosotros es que, o sea, una empresa como AENA, vamos a entender a AENA como una empresa pública que al final tiene mucha capacidad de prescripción y que hace las cosas muy bien. Por cierto, que AENA es el mayor gestor aeroportuario del mundo, que, o sea, siendo una empresa española, no es una empresa cualquiera. Al final lo que tiene positivo esto es que una empresa de ese tamaño tiene capacidad para decir, oye, yo tengo la gran aplicación que todo el mundo usa, y ahí al final se acaban beneficiando restaurantes, hoteles, museos. Estamos trabajando en la parte técnica para que un hotel pueda, o sea, el cliente lo conozca a través de la aplicación de AENA, que no la imaginemos dentro del aeropuerto. La idea es que esté dentro y fuera del aeropuerto, que puedas vender cualquier cosa que el cliente pudiera querer en la ciudad, bueno, en el entorno del aeropuerto. Por ejemplo, que llamamos Aeropuerto de Madrid, pero podría comprar alguien una entrada en Segovia, para que entendáis. O sea, es como su área de influencia. Lo que pasa con esto es que al final nuestra idea es que el hotel pueda vender más cosas, pero en lugar de ser una aplicación aislada, es como que tú vas a poder conocer esto a través de la aplicación de AENA, porque lo que os digo, no es solo que el cliente te conozca en el aeropuerto, sino que te puede conocer por una acción con agencias chinas, por un webinar que hagamos de conocimiento del mercado o por lo que sea. Entonces, realmente en España vamos a intentar que el negocio sea esto, o sea, de trabajando con AENA, intentar que al final cualquier empresa turística que quiera esté dentro de este ecosistema. Y el modelo de negocio al final es una comisión por transacción, pero que es el mismo modelo de negocio que tendría Ctrip, Meituan o Globo, cualquier aplicación de este tipo. Pero creemos que es mucho más fácil si como país o como mercado hay una única aplicación potente que deja integrar a cualquiera, y luego, por supuesto, tú intentas ayudar a que el hotel, el restaurante, el museo o quien sea pueda vender. Fuera de España, la idea es hacer un poco la misma. Si llegamos a acuerdos con los aeropuertos, perfecto, y si no, lo haremos de manera independiente. O sea, nosotros tenemos una aplicación que permite aglutinar todo lo que esa ciudad tenga que ofrecer, pero creemos que si tienes a alguien de tanta envergadura como el gestor aeroportuario de un país, al final es la mejor manera de tener una única aplicación y no volver loco al pasajero. Que, por cierto, hablo siempre de aplicación, pero no es una aplicación, realmente es una web app, porque sabéis que en el ecosistema chino no hay descarga. O sea, realmente los chinos usan mucho WeChat y mini program de WeChat, Alipay y mini program de Alipay, entonces esto no tendría sentido hacer una aplicación. Es realmente un QR, tú escaneas y acabas en una especie de web para móvil en la que puedes acceder a la información y luego acabar llegando a pagar con las pasarelas que hablamos, pero que hablamos siempre de aplicación, y como tal no es una aplicación, es más una web app. Y hablando un poco de esto de la comercialización de WeChat, y ya lo hemos mencionado hace unas preguntas atrás, el tema de las redes sociales chinas, ¿qué estrategias están llevando a cabo para darse a conocer en China previo a la experiencia in situ en el mismo aeropuerto? ¿Mediante qué redes sociales chinas están publicitando la app y cómo ha sido su experiencia en ese proceso hasta el momento? Pues nosotros estamos trabajando básicamente ahora con WeChat como cuenta más corporativa, o sea, para dar información más oficial. O sea, que si alguien tiene alguna duda de algo, por ejemplo, no sé, antes era qué medidas tengo que
cumplir para viajar a España sabiendo que hay COVID. Pues ahí solo podías encontrar en WeChat, que es como información muy oficial. O yo qué sé, o qué tengo que hacer en caso de que mi vuelo en tránsito lo haya perdido. Pues esa información la teníamos más en la parte de WeChat, que es un poco con lo que trabajamos, publicando mensualmente varias publicaciones en una cuenta que hay oficial de AENA que se puede consultar. En paralelo estamos trabajando con Xiaohongshu, que es el Instagram chino, y ahí tenemos una cuenta más lúdica. O sea, ahí hacemos contenido, formato vídeo principalmente, de productos o servicios turísticos en España para que el turista chino lo conozca, y ahí la estrategia que tenemos es que la gente sepa lo que hay y luego intentamos prescribir un poco lo que podrían consumir, pero en principio dar a conocer lo que existe. Estamos empezando a probar también estrategias como Douyin, que es TikTok, algo estamos haciendo en Weibo, que sería Twitter, pero principalmente estamos basando la estrategia de redes, tanto en Xiaohongshu como en WeChat, principalmente Xiaohongshu. Y el resto de cosas de cómo nos damos a conocer en origen, ya os digo que hay una parte B2C en la que, además de estrategia en redes sociales, intentamos hacer acuerdos con, no sé, por ejemplo, con universidades, con escuelas de negocio, con cualquiera que sea susceptible de mandar personas chinas a España. Estamos empezando a hablar con aerolíneas también, porque al final la aerolínea que ve viajes desde China, si percibe que el turista es mejor tratado, al final esto también les sirve a ellos como estrategia de captación. Y estamos intentando al final buscar todos los canales a ver cuáles son los más eficientes, pero en los años que llevamos trabajando fuera del proyecto de AENA, hemos trabajado con Baidu haciendo publicidad pagada, hemos trabajado con redes sociales, hemos trabajado con Miniprogram, hemos trabajado con Alipay, con WeChat, con todo lo que os imagines. Al final el ecosistema chino es muy amplio, pero los chinos usan básicamente unas pocas cosas. Entonces, así como estrategia os diría que redes sociales, intentando estar en las tendencias que funcionan mejor. Hacemos mucha cosa de analítica, de análisis de métricas para saber qué funciona y qué no funciona. Una parte más comercial, de llegar a acuerdos con agencias, de ir a ferias, de hacer este tipo de historias. Y luego hacer partnership, como decimos, con aerolíneas, no sé, agencias, tarjetas de crédito, con todos aquellos que al final tienen contacto con el pasajero chino. Pero vamos, si os sirve como dato, la red social que mejor nos está funcionando es Xiaohongshu, porque tiene una serie de funcionamientos internos que lo hacen más útil que WeChat. Una cuenta de WeChat oficial está pensada para que no puedas abrazar al usuario, o sea, está pensada para que sea algo muy corporativo. Sin embargo, Xiaohongshu te permite hacer ciertas cosas más comerciales, por eso nos está funcionando mejor. Y teniendo en cuenta que ya estamos en plena reactivación del turismo chino post pandemia, que ya se volvieron a habilitar las visas de turismo y se están reactivando los viajes, ¿cuál es el panorama general actual de arribos chinos en España y cuáles son las principales aerolíneas mediante las cuales llegan a Madrid o Barcelona? Y además, ¿qué segmentos del mercado identifican que están empezando a llegar? Mira, aquí hay una historia. Cuando la gente cree que el mercado se ha reactivado, porque me ha pasado que en cuanto China dice que se levantan las restricciones, la gente piensa que al día siguiente hay 500.000 chinos viajando a España, y eso no es así, porque hay cierta planificación. O sea, un mercado tan lejano como este no se planifica de un día para otro en los viajes de la gente. Entonces, aquí ha sucedido que China abrió el 8 de enero, abrió como país. Entonces, levantaron las restricciones y desde ese día se puede viajar. España ni siquiera estaba incluida en la primera lista de países a los que se puede viajar, que esto ha sido posterior. No, creo que fue como a mediados de marzo o algo así, no recuerdo la fecha exacta. Pero realmente el mercado chino abrió ayer. Entonces, pasa que ahora estamos en el proceso de reactivación. O sea, las aerolíneas van poniendo frecuencias, la gente va solicitando los visados. Entonces, ahora está habiendo varios problemas. Una, que hay pocas frecuencias. O sea, no sé cifra exacta, pero imaginad que si normalmente vienen 30 vuelos semanales a España entre Madrid y Barcelona, por poner un ejemplo, que entre 20 y 30 vuelos, ahora estamos a lo mejor teniendo 5. Entonces, eso tiene que llegar a la normalidad. Luego hay otro problema, que con la guerra de Rusia, sabéis que las aerolíneas no chinas no pueden sobrevolar el espacio ruso. Entonces, al final, empresas como Iberia, si quisieran viajar o Iberia o British Airways o KLM, quisieran volar a China, tienen que hacer una vuelta muy grande que hace que se encarezca mucho el precio del billete. Entonces,
realmente las únicas aerolíneas que pueden venir aquí son las chinas, o al menos las no europeas, las que no están vetadas por Rusia. Y eso no sabemos lo que va a pasar, lo que va a tardar. Entonces, ya ahí hay un problema, que los vuelos seguramente se va a reactivar mucho con aerolíneas chinas. Entonces, esto hace que AirAsia, China Eastern, sean al final las que estén viajando, cualquier aerolínea que venga de ahí. También podrían volar otras aerolíneas tipo Emirates, Qatar Airways, pero estas no tienen vuelos directos, tienen vuelos con escala, pero también son otro buen proveedor de usuarios. Y problema que está viendo ahora, por lo que nos dicen, y esto es un problema que lleva años, es el tema de los visados. Siempre hay mucha queja de cómo funcionan los visados españoles de emisión en origen, y por lo que nosotros estamos viendo hay cierta problemática que sigue sin resolverse, que en realidad no sé de quién es achacable, supongo que es parte del proceso de reactivación, pero están emitiéndose visados más lentos de lo normal, y eso hace que al final las agencias chinas recomienden viajar a Italia o a Francia. A ver, que por un lado tiene una cosa positiva, porque el turista que viene a Francia a lo mejor viene a España, pero aquí es relevante no solo que viajen, sino que elijan tu destino como el de salida, por ejemplo, porque el turista compra más cuando sale que cuando entra. O sea, si tú quieres al final que el turista deje el mayor gasto en tu país, necesitas ser el sitio del que la gente se va. Entonces, ahí hay cosas que se pueden mejorar, sobre todo eso, visados, conectividad, y luego, por supuesto, imagen de seguridad. Eso ya ha cambiado, pero sobre todo cuando estaba la pandemia empezando a eliminarse las restricciones, España a veces tenía cierta percepción en China de país que tenía ciertas cosas que mejorar. Entonces, lo que os digo, como resumen, ahora estamos en proceso de reactivación. Yo creo que estará como entre junio o julio es cuando será la situación más o menos normal, e irá creciendo hasta los números de la pandemia, prepandemia, a lo mejor para la segunda mitad del año. Y eso supongo que además irá aparejado con mejora en la emisión de visados, más frecuencias, más campañas de marketing en origen, que también es otro de los problemas, que no invertimos tanto como otros mercados, pero yo creo que ahora hay una percepción de cambio y de que hace falta hacer cosas, y lo que hemos estado hablando todo el rato. Al final, que una empresa como AENA ponga este mercado como prioritario es un buen indicio de, joder, si lo estamos haciendo con una empresa de esta envergadura, es que hay algo más allá que 4 locos intentando captar turistas chinos. Y teniendo en cuenta todo este panorama que nos das y teniendo muy presente que China abrió hace muy poco, pero que a ustedes se les acerca la temporada de verano, y como estabas comentando que en junio o julio pueda llegar a haber un panorama más alentador, ¿qué pronóstico podrías darnos sobre lo que puede ocurrir con el turismo chino en esta temporada de verano en España? ¿Y cómo se preparan ustedes desde Hi China para recibir entonces a los turistas en este año? Yo creo que lo que va a pasar es que volveremos a la normalidad, como ha pasado en otros mercados que cuando se han reactivado, no sé, Estados Unidos, por ejemplo, han tardado 6 meses a lo mejor en estar en una situación que era la misma que había el último mes de normalidad. Entonces creo que llegaremos a esto a lo largo de este 2023, y que a partir de ahí deberíamos crecer, porque ya las tendencias eran crecientes en los últimos años, y es verdad que la temporada de verano es especialmente buena. Aquí ha habido varios, hay varios momentos en el año que son buenos. Una es la Golden Week, como sabéis, otro es el Año Nuevo Chino, que es enero-febrero, pero en general todo lo que es el verano español es bueno para los turistas chinos. Entonces yo creo que recuperaremos la normalidad, y nosotros lo que queremos aprovechar es que cuando esto esté en ese nivel tengamos un ecosistema montado que el turista chino lo perciba como, joder, qué bien nos han entendido, y que el turista chino pueda acceder a cualquier producto o servicio de las ciudades de la manera más eficiente posible, en los canales en los que está habituado, pagando con sus pasarelas de pago, recibiendo información en su idioma, pudiendo tener una especie de aplicación de referencia a la que acudir si necesita resolver algún problema. Entonces, eso es un poco lo que estamos trabajando, en paralelo que el mercado se reactiva, tener una herramienta tecnológica que sea acorde al volumen que se espera recibir, que ya os digo que debería ser recuperar lo que teníamos y empezar a crecer para acabar acercándonos con un objetivo ambicioso, pero a lo que recibe Italia o Francia, que son en torno a 3 millones, que sería un poco nuestra posición natural, aunque estamos muy lejos,
pero acabar llegando a esto en los próximos años. Me parece curioso escuchando toda la intervención que has tenido con Celeste, sobre todo un punto que es la gente ya se piensa que los turistas chinos están viajando. Hace pocos días hablo con una persona y me plantea que ya se imagina a los autobuses llenos de turistas en un sitio específico de España. Y le respondí lo mismo que tú has dicho. Eso se necesita reactivación de los aeropuertos. Están ahora mismo, me parece que salió en Ostertour hace poco la noticia de que iban a llegar un grupo de 3.000 turistas chinos en grupo ahora a Madrid. En junio ha salido que Air China va a tener el 1 de junio un vuelo entre Barcelona y no sé si Shanghai y otra ciudad de China, y me parece muy curioso que tengamos el mismo punto de vista, ¿no?, en cuanto a esto. Para cerrar el programa de hoy, y creo que ha sido una auténtica gozada estar hoy contigo y estar alineado en tantos puntos, me gustaría preguntarte para ver cuál es tu visión a futuro. ¿Cómo te gustaría que fuese China Spain en 5 años y dónde te gustaría verla? O sea, a High China o China Spain o las dos, me da igual. Vale, pues mira, a ver, nosotros primero estar vivos, porque luego ya sabéis lo que es el mundo startup y lo primero es garantizar la supervivencia, pero vamos a imaginar que eso lo conseguimos. Pues a ver, yo creo que ahora tenemos una oportunidad buena nosotros queremos crecer en los próximos meses para justificar que podemos hacer una marca grande. Estamos haciendo una especie de cambio completo de la empresa, desde un rebranding, cambio de marca, estrategia más internacional, porque lo que nos gustaría es, oye, mira, si AENA o una empresa de este tipo ha confiado en nosotros y llevamos 8 años de histórico y hemos sobrevivido a una pandemia, mira todo lo que podíamos hacer. A mí me gustaría tener una empresa que pueda competir en varios mercados europeos y que al final ayude a que los turistas chinos nos perciban como destinos más amigables. En el caso de España en concreto, me encantaría que creciéramos mucho como país y que creciéramos mucho, ocupáramos la posición que nos toca y que los turistas chinos no nos eligieran como un mercado secundario, sino como un mercado al que tienen ganas de ir, como quieren ir a Francia o Italia, que no estamos ahí todavía. Y como empresa, ya os digo, a mí me gustaría en los próximos meses intentar conseguir una inversión razonable, que hasta ahora hemos tenido inversión, pero creo que tenemos que pegar un salto, y poder tener una estrategia ambiciosa de crecimiento, sobre todo en todo el sur de Europa, Portugal, Italia, Francia, que son los mercados naturalmente más accesibles, Portugal. Y luego tenemos que tomar decisiones si merece la pena hacer cosas en mercados menos grandes, pero con mucha potencialidad, como pueden ser Argentina, Brasil, que están como estaba Europa en 2004, 2005, que al final son mercados que están muy lejos de ser mercados atractivos, pero tampoco lo era España en el 2004 y ahora sí lo es, o tirar por mercados más estables que tienen más competencia, pero que pueden ser más eficientes en términos de ganancias. Y luego la aplicación esta que hacemos para AENA, a ver, a nosotros lo que nos gustaría es que esto fuera un proyecto a largo plazo. O sea, yo creo, por lo que percibo y por lo que vemos, que esto se está tomando en serio. Y al final esto no es un trabajo para hacer durante 2 años y que se acabe, sino que será una cosa ambiciosa y que al final, igual que tenemos una aplicación para, no sé, para Renfe o para AENA o para cualquier empresa de estas, porque hay una aplicación para los chinos como mercado grande, porque no olvidemos que China es 1/5 de la población mundial. O sea, que hablamos mucho de los chinos, pero porque en población se lo merecen. Y eso es un poco el objetivo que tendríamos nosotros como empresa y nosotros como empresa que trabaja con AENA. Yo he visto tu modelo y lo he visionado así cuando he creído que tenía que hacer un episodio contigo como el facilitador en los aeropuertos de todo el mundo. O sea, yo parecía que era mía la idea, ¿no?, de negocio de High China. Y es más, yo te he presentado así, quién sabe si en todos los aeropuertos del mundo. Ya sabes por mi parte que algunos mercados, has mencionado Brasil y Argentina, aquí tenemos a Celeste en Argentina. En otros mercados latinoamericanos se pueden hacer cosas en aeropuertos y es cuestión de hablarlo. Ahora, si te parece, Celeste, tienes tú también otra pregunta de cierre, ¿no? Sí, exacto. Voy a hacer la última pregunta, pero no quería dejar de
de mencionar que realmente esta aplicación y este formato de negocio que están armando en los aeropuertos de España sería de gran utilidad acá en Argentina, porque si bien España, como estábamos mencionando, es un destino lejano para China y hay mucho desconocimiento, imaginen que en Argentina la situación es incluso más distante y presenta muchas más dificultades. Entonces, una plataforma como la de ustedes aquí en el aeropuerto de Buenos Aires haría muchísimo la diferencia. Así que es como vos dijiste, estamos en una situación como quizás ustedes en 2004, pero una aplicación como esta podría ayudar mucho más a acelerar ese desarrollo y tener mucha más gente china paseando por estos lados. Y como cierre, teniendo en cuenta tu experiencia de tantos años y todo lo que has estado trabajando, ¿qué le dirías a quienes están interesados, ya sea hoteles, startups, restaurantes o quizás guías de turismo o emprendedores que quieran trabajar y captar al turista chino, pero no saben por dónde empezar? ¿Qué consejo le darías? Mira, la primera cosa es ser realistas, o sea, porque creo que hay mucho a veces de generación de expectativas que no son fáciles de gestionar. O sea, entonces la gente habla de China y todo el mundo sabe que son muchos, que gastan mucho y creo que lo primero es que la gente sea realista, y China es un mercado muy complicado y hay que hacerlo poco a poco y no volverse loco. O sea, no te va a salvar China tu negocio, eso así como norma general, y creo que hay que verlo como estrategia poco a poco y intentar captar. Dentro de esto hay muchas opciones. O sea, yo creo que vender en China ni es tan fácil ni es imposible. Entonces, hay un montón de estrategias, depende mucho de qué tipo de empresa seas, pero si eres un hotel, puedes estar en los canales de comercialización de las donde reservan los chinos, que pueden ser los Ctrip de turno, Haiwan o un montón de plataformas parecidas a esta. Si eres un guía que quieres trabajar para los chinos, tienes que saber aprender chino y a lo mejor saberte manejar con WeChat para poder estar un poco donde se mueven estos clientes o la forma de contacto que tienes que tener con ellos. Si eres un destino turístico, tienes que tener una estrategia un poco más global de, oye, voy a digitalizar cosas, voy a permitir pasarelas de pago, voy a tener la información accesible en China, que es otro de los problemas. O sea, creo que depende mucho de en qué situación estés, y luego ser realista. Lo que antes has comentado del tema de, por ejemplo, de Latinoamérica, yo creo que en Latinoamérica todavía hay que hacer concienciación, o sea, de entender que es el turista chino, o sea, no hay que creer en prejuicios del turista chino, es alguien que gasta mucho y que le ponemos cualquier cosa dorada y se la lleva, porque es mucho más sofisticado el turista chino realmente que el occidental medio, aunque no lo veamos así. Entonces, tienen un conocimiento de ciertas cosas que nosotros no tenemos y una digitalización que de lejos nos arrasaría. Entonces creo que hay eso, depende en qué fase estemos, depende de si estamos en fase de concienciación, en fase de comercialización, en fase de ir entendiendo el mercado, en fase de entender la cultura, y luego eso, ser realista y sobre todo la gestión de expectativas, que creo que es súper relevante, porque he visto mucha gente muy decepcionada de me han dicho que iba a traer muchos turistas chinos y aquí no viene ninguno. Y creo que eso es difícil de gestionar porque es una especie de que vienen los del dinero, ¿sabes? Y eso creo que no es bueno. Entonces, tener una especie de equilibrio entre lo que quiero conseguir, lo que estoy dispuesto a invertir, el conocimiento que tengo y la fase en la que estoy, y sobre esto empezar a construir poco a poco. Ha sido un auténtico gozada estar hoy contigo, Lorenzo. Creo que has dicho una cosa clave aquí en lo de Latinoamérica, y ya lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, que, no voy a lanzar campanas al vuelo, pero hay cosas sobre el conocimiento de la cultura china que deberíamos empezar a conocer. Tú ya sabes por dónde voy. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu disponibilidad, que como todos sabemos que debes estar muy liado también, y agradecerte esta hora prácticamente que has estado con nosotros. Te emplazo a seguir en contacto con nosotros para ver qué próximos pasos podemos dar conjunto para ayudar a destinos, hoteles, aeropuertos y en general a cómo ayudar con el tema del turismo chino. Y bueno, Celeste, ¿tú también tienes algo que decirle a Lorenzo? Sí, realmente ha sido un lujo tenerte aquí con nosotros. Aprendimos mucho y la verdad que te deseo mucho éxito con esta plataforma que están trabajando junto a ENA. Creo que va a ser de muchísima utilidad y
y es fundamental esto de ponerse en el lugar del turista chino y tratar de facilitarles un poco las cosas. La verdad que ha sido un placer tenerte y bueno, esperamos poder seguir charlando y trabajando juntos por un acercamiento más cercano con China y sus turistas. Y bueno, a modo de cierre, si te gustan nuestros programas y temáticas, puedes seguir nuestras últimas novedades uniéndote a nuestro grupo privado de Telegram en la descripción del episodio en la plataforma que sea que nos estés escuchando. Y si lo prefieres, puedes acceder a nuestro grupo de WhatsApp haciendo clic en el enlace de la descripción en la plataforma. También puedes estar conectado con nosotros ya sea en nuestro grupo de Facebook, uniéndote en el enlace de la descripción del episodio. Esto ha sido un nuevo programa de Más Turismo Chino, el espacio que conecta al turismo chino con la oferta de los destinos y los profesionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo. Un placer. Gracias a vosotros y que sigáis haciendo esta labor tan importante de difundir conocimiento sobre el turismo chino. Un placer. Muchísimas gracias, Lorenzo. Gracias. Un gusto.